En medio de un clima político cada vez más tenso y bajo el escrutinio global, la figura de Nicolás Maduro se enfrenta a una tormenta internacional sin precedentes. A medida que pasan los días, la comunidad internacional se muestra cada vez más impaciente con la falta de avances significativos en las negociaciones mediadas por actores internacionales, que intentan buscar una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana. En este reportaje especial de Alerta Noticia, desentrañamos los últimos acontecimientos que ponen al régimen de Maduro en el ojo del huracán, y nos preguntamos, ¿está la comunidad internacional dispuesta a ir más allá de las palabras? ¿Qué significan estos movimientos para el futuro de Venezuela? La historia reciente nos muestra que Venezuela ha sido un escenario de intensa lucha política, económica y social. Desde que asumió el poder en 2013, Nicolás Maduro ha enfrentado una creciente oposición tanto dentro como fuera del país. Las sanciones internacionales, encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea, han buscado presionar al gobierno para que ceda ante las demandas de elecciones libres y justas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de mediadores internacionales, incluidos países como Noruega y actores clave dentro de América Latina, los avances han sido prácticamente nulos. En los últimos meses, hemos visto cómo se han intensificado los llamamientos a la comunidad internacional para que adopte una postura más firme contra Maduro. Recientemente, varios países latinoamericanos, tradicionalmente más moderados, han comenzado a endurecer su discurso. Esto podría ser una señal de que la paciencia se está agotando y que la presión sobre el régimen venezolano está alcanzando un punto crítico. Pero, ¿qué opciones quedan sobre la mesa? Si quieres estar siempre informado y no perderte ningún detalle de lo que realmente está ocurriendo, suscríbete, comparte este vídeo y deja tu like. Tu apoyo es esencial para que sigamos trayéndote la información más relevante y manteniendo viva la conversación. Debate: ¿se avecinan sanciones más severas o incluso una intervención? Aquí es donde queremos que tú, nuestro querido seguidor de Alerta Noticia, te unas a la conversación. A lo largo de este reportaje, vamos a explorar las posibles vías que podrían tomar los actores internacionales y cómo éstas podrían afectar directamente a la población venezolana, que sigue sufriendo las consecuencias de una crisis que parece no tener fin. Uno de los temas más candentes en este debate es la posibilidad de que se intensifiquen las sanciones económicas. Aunque ya se han aplicado numerosas sanciones, incluyendo restricciones sobre la exportación de petróleo, la principal fuente de ingresos de Venezuela, hay quienes argumentan que estas medidas no han sido suficientes para debilitar seriamente al régimen. ¿Podría la comunidad internacional estar considerando sanciones más severas? ¿Es esto lo que se necesita para forzar un cambio real en Venezuela, o solo agravará aún más la situación de la gente común? Pero la pregunta más controvertida de todas es, ¿podría estar sobre la mesa la opción de una intervención militar? Si bien la mayoría de los países se han mostrado reacios a considerar esta opción, la falta de avances en las negociaciones podría estar cambiando esa percepción. Algunos analistas sugieren que, si bien una intervención directa sigue siendo improbable, podríamos ver un aumento en el apoyo a los grupos de oposición dentro de Venezuela, o incluso a movimientos militares que busquen derrocar al gobierno de Maduro. ¿Estás de acuerdo con esta posibilidad, o crees que esto solo llevaría a un conflicto aún mayor y a más sufrimiento para el pueblo venezolano? Maduro resiste, pero, ¿por cuánto tiempo más? Mientras la presión internacional sigue aumentando, Maduro ha demostrado ser un sobreviviente político. A pesar de las dificultades, ha logrado mantener un control firme sobre las Fuerzas Armadas, lo que ha sido crucial para su permanencia en el poder. Sin embargo, con un país cada vez más aislado internacionalmente y una economía en ruinas, la pregunta es inevitable: ¿puede Maduro seguir resistiendo indefinidamente? En este punto, es crucial reflexionar sobre el papel de los mediadores internacionales. A pesar de los esfuerzos de países como Noruega para facilitar el diálogo, los resultados han sido limitados. Muchos venezolanos se preguntan si estos procesos realmente tienen alguna posibilidad de éxito o si son simplemente una manera de ganar tiempo para un régimen que no muestra señales de querer ceder el poder. Interacción con los seguidores: ¿qué piensas? Ahora queremos escucharte a ti. ¿Crees que la presión internacional finalmente logrará forzar un cambio en Venezuela, o estamos viendo una repetición de los mismos patrones que han mantenido a Maduro en el poder durante tanto tiempo? ¿Estás a favor de sanciones más severas, o piensas que estas solo empeorarán la situación para los venezolanos?
¿Y qué opinas sobre la posibilidad de una intervención militar? Deja tus comentarios abajo y únete al debate. Queremos conocer tu opinión sobre lo que está sucediendo en Venezuela y qué crees que debería hacer la comunidad internacional en este momento crítico. ¿Crees que estamos a punto de ver un cambio, o es solo más de lo mismo? La situación en Venezuela sigue siendo uno de los temas más críticos y polarizantes en la política internacional. En Alerta Noticia, estamos comprometidos en mantenerte informado con las últimas actualizaciones y análisis en profundidad. Pero no solo queremos informarte, queremos que formes parte de esta conversación global que podría definir el futuro de un país entero. Conclusión: un momento decisivo para Venezuela y el mundo. Para cerrar este reportaje, es esencial reconocer que estamos en un momento decisivo. La presión internacional está alcanzando un punto de ebullición, y las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses podrían tener repercusiones duraderas no solo para Venezuela, sino para toda la región. Tu voz importa en este debate. Así que, una vez más, te invitamos a dejar tus pensamientos, comentarios y preguntas. ¿Qué crees que debería hacer la comunidad internacional? ¿Cuáles son las mejores opciones para apoyar al pueblo venezolano sin causar más sufrimiento? Vamos a profundizar aún más en los aspectos clave de esta situación y ofrecer un análisis detallado de las dinámicas en juego. Este contexto no solo es vital para entender lo que está sucediendo en Venezuela, sino también para prever los posibles desenlaces de esta crisis. El aislamiento internacional de Maduro, un círculo cerrado. Nicolás Maduro ha sido objeto de una creciente presión internacional desde que asumió la presidencia tras la muerte de Hugo Chávez. Sin embargo, en los últimos años, esta presión ha alcanzado niveles sin precedentes. Desde sanciones económicas hasta el aislamiento diplomático, la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos, ha intentado cercar al régimen de Maduro con el fin de forzar un cambio de gobierno, al menos, la apertura a elecciones libres y transparentes. Maduro, por su parte, ha respondido a esta presión fortaleciendo sus alianzas con países como Rusia, China e Irán, quienes han jugado un papel crucial en su capacidad para mantenerse en el poder. Estos países no solo han proporcionado apoyo económico y militar, sino también un respaldo diplomático que ha sido vital para contrarrestar los esfuerzos de la comunidad internacional occidental. Este respaldo ha permitido a Maduro resistir lo que en otros contextos hubiera sido una presión insostenible. Pero, ¿es este apoyo suficiente para garantizar la supervivencia del régimen a largo plazo? La resiliencia del régimen, un juego de supervivencia. Uno de los factores más sorprendentes en la dinámica venezolana ha sido la capacidad del régimen de Maduro para resistir a pesar de las adversidades. Desde intentos de golpe de Estado hasta masivas protestas en las calles y un éxodo masivo de ciudadanos que huyen de la crisis, Maduro ha logrado mantener el control sobre el aparato estatal. Esto se debe, en gran medida, al apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas venezolanas, que han sido un pilar fundamental para la estabilidad del gobierno. Sin embargo, la lealtad militar no está garantizada indefinidamente. Con una economía en colapso, la hiperinflación fuera de control y la escasez de productos básicos que afecta a todos los niveles de la sociedad, incluido el propio ejército, surgen preguntas sobre cuánto tiempo más pueden las Fuerzas Armadas mantenerse fieles a un régimen que no parece ofrecer una salida viable a la crisis. Aquí es donde surge un aspecto crucial para el debate: ¿podría un eventual quiebre dentro de las Fuerzas Armadas ser el detonante para un cambio significativo en Venezuela? Muchos analistas sostienen que, si la lealtad militar a Maduro se quiebra, sería el fin de su gobierno. No obstante, también existe el riesgo de que un colapso militar conduzca a un conflicto interno aún más sangriento. El papel de la oposición, unidad o fragmentación. Otro factor esencial en este panorama es la situación de la oposición venezolana. En los últimos años, la oposición ha enfrentado grandes desafíos, incluyendo la represión estatal, la persecución de sus líderes y la dificultad de mantener una estrategia unificada. Si bien figuras como Juan Guaidó han ganado reconocimiento internacional y han intentado movilizar a la comunidad internacional en contra de Maduro, la realidad es que la oposición se encuentra fragmentada y debilitada. La falta de unidad dentro de la oposición ha sido uno de los principales obstáculos para lograr un cambio significativo en Venezuela. A pesar de los esfuerzos internacionales para mediar en un acuerdo entre el gobierno y la oposición,
las negociaciones han sido infructuosas en gran medida debido a la desconfianza mutua y la falta de concesiones significativas por ambas partes. En este sentido, es importante preguntarse, ¿qué papel puede jugar la oposición en el futuro de Venezuela? ¿Será capaz de unirse en torno a una estrategia común que logre galvanizar tanto el apoyo internacional como el de la población venezolana? ¿O estamos destinados a ver una oposición que sigue siendo ineficaz y dividida, permitiendo a Maduro permanecer en el poder? El impacto humanitario, la tragedia oculta. No podemos hablar de la crisis en Venezuela sin abordar el devastador impacto humanitario que ha tenido en la población. Según informes de organismos internacionales, millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, huyendo de la escasez de alimentos, medicinas y la violencia generalizada. Este éxodo masivo ha generado una crisis migratoria en toda América Latina, con países vecinos como Colombia y Brasil enfrentando una presión sin precedentes por la llegada de refugiados. Dentro de Venezuela, la situación es igualmente sombría. La desnutrición infantil, la falta de acceso a servicios médicos básicos y la pobreza extrema son realidades cotidianas para millones de venezolanos. A pesar de los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales para proporcionar asistencia, las restricciones impuestas por el gobierno de Maduro han limitado gravemente la capacidad de respuesta humanitaria. Es fundamental que este aspecto de la crisis no sea ignorado en el debate internacional. La pregunta aquí es, ¿debería la comunidad internacional hacer más para abordar la crisis humanitaria en Venezuela, incluso si eso significa desafiar directamente al régimen de Maduro? ¿Qué medidas pueden tomarse para garantizar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan sin ser utilizada como una herramienta política por parte del gobierno? ¿La comunidad internacional, acciones decisivas o retórica vacía? Finalmente, llegamos a la pregunta más importante de todas, ¿qué hará la comunidad internacional a continuación? Hasta ahora, hemos visto muchas palabras y algunas acciones, pero el impacto en el terreno ha sido limitado. Las sanciones han estrangulado la economía venezolana, pero no han logrado su objetivo principal de desalojar a Maduro del poder. Las negociaciones han sido infructuosas y la presión diplomática parece haber llegado a un punto muerto. En este contexto, surge el debate sobre qué opciones están realmente sobre la mesa. ¿Podría la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, considerar una intervención más directa? ¿O veremos un endurecimiento de las sanciones y una mayor presión económica? ¿Y qué papel jugarán las potencias emergentes como China y Rusia en este escenario? Llamado a la acción, ¿qué crees que debería hacer la comunidad internacional? Aquí es donde queremos que tú, como seguidor de Alerta Noticia, te sumes a la conversación. ¿Crees que las sanciones son el camino correcto, o piensas que solo están agravando la situación humanitaria? ¿Estarías a favor de una intervención internacional más decidida, o temes que esto podría llevar a un conflicto aún mayor? Y, sobre todo, ¿qué crees que debería hacer la comunidad internacional para realmente apoyar al pueblo venezolano en este momento crítico? Deja tus comentarios, suscríbete y participa en el debate y haz que tu voz se escuche. Esta es una discusión crucial que no solo afecta a Venezuela, sino al futuro de toda la región. ¿Estamos en el camino correcto o necesitamos un nuevo enfoque? Mantente conectado con Alerta Noticia para más análisis, debates y reportajes sobre la crisis en Venezuela y otros temas de relevancia internacional. Tu opinión importa y queremos escucharla.